A lo largo de este programa de Tercer Milenio, le hemos presentado un caso verdaderamente extraordinario, un contacto en masa que se desarrolló en la década de los 50, de los 60 y los 70 aquí en Italia, frente a las costas del mar Adriático. Un caso que sin duda, al ser conocido, generará todo tipo de respuestas, incluso películas. Porque aquí hubo una relación directa de seres humanos con seres aparentemente extraterrestres. Incluso se dice que ellos vivían aquí en la Tierra, pero ¿cuáles son las pruebas? ¿Qué tenemos de aquel caso? ¿Fotografías en blanco y negro? Conozcamos el caso de Pescara a través de la lente de los analistas. Mi análisis está basado en verificar que no sea una mala información, que la imagen no haya sido modificada o que no fuera falsa. Para verificar que el video no es falso, hay diversos programas para aplicar este análisis. Por ejemplo, la identificación de los colores falsos, de manera que la imagen no venga diversificada en colores, que por consecuencia se ve si es así, si tiene una cavidad donde se vea la manipulación o una distorsión en la imagen. Esto es muy importante porque yo puedo encontrar cuando una imagen está trabajada, está manipulada o distorsionada. Ahora vamos a medir la diferencia entre este color de aquí y este otro. Vamos a analizar la zona de sombra y de luz. Y con esto nos dice que esta imagen no es una imagen plana, sino que es una imagen tridimensional, porque hay un reflejo de una determinada luminosidad que cambia dependiendo de la zona que se va viendo y no solo eso. La sombra de la parte interna del objeto, que no es uniforme, uno pudiera suponer que la sombra siempre es uniforme, pero si la analizamos en la computadora, nos damos cuenta que la sombra no es uniforme. La sombra aquí es oscura y lo es menos en esta otra parte. Esto significa que este objeto no es algo impuesto, falso, ya que al tener zonas de sombra muy marcadas y otras no tan marcadas, esto probablemente significa que esta es una concavidad y que el objeto tiene una concavidad, que este objeto tiene una forma de campana, que con una parte hueca, que esto lo hace muy interesante. Questa è una cosa molto interessante. Anche qui aquí vemos un objeto que está situado de frente al amanecer, delante del amanecer. O sea, está el testigo, después el objeto y al fondo el amanecer, en perspectiva. Aquí vemos que este borde que está muy bien definido es coherente con la descripción que hizo el testigo, que al subirse esparció un vapor que salía del objeto. Así que hemos hablado del comportamiento del vapor y este vapor se esparcía por la superficie del objeto y bajaba. Entonces, en esta altura del borde indica que está ascendiendo el objeto en esta posición. Lo interesante es que, aunque aquí no se pudo encontrar una diferencia en las sombras, una pequeña zona que se midió desde donde se tomó la foto y la posición, se puede observar que la sombra es muy diferente a la zona de color rojo. Y esto es muy importante porque se da la posibilidad de identificar que este objeto es de verdad, que es tridimensional, porque al proyectarse las diferentes sombras se concluye que es un objeto, que este objeto tiene una forma que es muy precisa. Que ha una forma, una consistencia bien precisa. Este es un caso real entonces. Sí. Al menos de acuerdo a las evidencias.
De acuerdo a esta imagen, lo que se grabó, que hemos analizado, yo he concluido esto. No encontré que se haya manipulado, no encontré que la evidencia sea falsa y que no encontré que sea una anomalía desde el punto de vista fotográfico. He encontrado diversas curiosidades, como lo que vimos primero, la concavidad, los diversos espectros del color. He encontrado las similitudes del objeto con otros elementos que se pueden comparar después, y por eso puedo decir que este caso es un caso extremadamente real. ¿Y a usted qué le parece? Porque personalmente Yo al inicio era escéptico. Tengo que decir que era escéptico. Y habiendo visto al inicio las fotografías, debo decir que era escéptico, pero al verlos a fondo y hacerles este análisis me he convencido de que el caso es real. Ahora ya no es escéptico. No, ya no soy escéptico. Una serie de informaciones aprofundadas. Una serie de informaciones a profundidad. En lo que yo he recabado, algunas de ellas son interesantísimas. Porque se ve la profundidad del campo, por la tonalidad, la saturación de la imagen. Reproduce en un ambiente real. La imagen y el objeto se encuentran en ese momento en el ambiente de la fotografía. ¿Cómo se concretó la fotografía? Me parece que es real. Es concreta la foto, es real. En esta foto, con esta nave, yo entiendo que el objeto está en ese ambiente y se desplaza. Gracias a la gama de colores, porque los colores que vemos al fondo y los detalles no son casuales, no hay nada casual, y esto va a consideración del borde, del espesor del borde, de la intensidad del color, de la tonalidad. Y aunque eventualmente existe una sobreexposición del borde, con esto entendemos que el objeto tiene un volumen que ocupa un espacio y una masa. En este caso, yo, con este tipo de nave, pienso que no es muy grande. No es grande, aunque tampoco muy pequeño. Por lo tanto, de un modo absoluto, no se trata de un modelo suspendido, porque de manera inmediata hubiera visto la presencia de cables, de hilos o de algo que estuviera colgando. No es nada similar. Questa elaborazione fa vedere come è stato la traccia in Para los estudios hicimos los trazos en blanco y negro, evidenciando sobre todo el borde. El contorno tanto del objeto como del ambiente, le voy dando colores falsos. Se ve clarísimo que el blanco es el ambiente que está primero, con una tonalidad clara a un tono de color muy particular, muy concreto. Y conforme se va alejando van cambiando los tonos. Por lo tanto, a más distancia se va oscureciendo el tono. Se ha encontrado que el objeto está en correspondencia de esta serie, ya que se ha puesto del mismo color. Y después los fondos, conforme se van alejando, a la distancia cambia a tonos más claros con la intensidad. Es posible ver en esta fotografía el efecto tan particular de la perspectiva, de la profundidad del campo, la tridimensionalidad de todo el contexto del ambiente de la escena en la cual se ve la nave. Se ve que el ambiente fue fotografiado, el hecho de ver la posición y del análisis. Podemos destacar al compararlos cómo el resultado nos concluye que no es falso. Che cosa ne trae fuori. Las fotografías son auténticas. Las fotografías son auténticas, son muy interesantes. Para mí es un material verdaderamente precioso. Por la antigüedad. Perché sono vecchie.
Sí, por la antigüedad, pero también al ver esto, la nave es impensable que fue hecho al ver tanta calidad y para la época que fue tomada. Es una cosa extraordinaria. Entonces esto tiene que ser real. Yo creo que viéndolo en forma absoluta, la imagen es real.